Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Alfredo Delgado Martínez, soy médico radiólogo, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Hospital de Especialidades y realicé la subespecialidad en neuroradiología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Ciudad de México. Yo les voy a hablar el tema de imagen en epilepsia. Vamos a iniciar. Los objetivos de esta plática es conocer los conceptos de crisis y epilepsia, proponer el uso estandarizado de un protocolo de secuencia de resonancia magnética para el abordaje de pacientes con epilepsia y describir las principales lesiones epileptógenas y sus características por imagen. Bueno, dentro de el tema, el índice sería primero la introducción, después vamos a ver el rol de los métodos de imagen, las recomendaciones de la Liga Internacional contra la Epilepsia y derivados de esto, el protocolo que ellos proponen para el estudio de los pacientes por resonancia magnética. Vamos a ver algunas de las lesiones epileptógenas más frecuentes y finalmente las conclusiones. Bueno, vamos a iniciar con las definiciones. Primero, ¿qué es una crisis? Es la aparición transitoria de signos y o síntomas debido a una actividad eléctrica neuronal anormal que puede ser excesiva o sincrónica en el cerebro. Estas crisis pues son súbitas, son transitorias y pues pueden manifestarse con movimientos anormales, alteraciones conductuales o un cambio en el estado de conciencia. Y la epilepsia es como tal la enfermedad cerebral caracterizada por la predisposición crónica a desarrollar estas crisis epilépticas espontáneas y recurrentes, las cuales pueden tener consecuencias neurológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. La definición de la Liga Internacional contra la Epilepsia, pues pueden ser en estos tres escenarios. Al menos dos crisis no provocadas que ocurren con más de 24 horas de diferencia. ¿A qué se refiere con una crisis no provocada? Pues bueno, primero las crisis provocadas son las que son secundarias a de una sintomatología aguda, como pueden ser eventos vasculares cerebrales, algún evento tóxico, alguna alteración metabólica, infecciones agudas, traumatismos, etcétera. La otra definición sería que tuviera el paciente una sola crisis no provocada, que después de la revisión de los datos clínicos, incluyendo el electroencefalograma y la resonancia magnética, se estimara una probabilidad que el paciente pueda tener del 60 o más por ciento para desarrollar crisis en los siguientes 10 años. Y finalmente, pues el diagnóstico de un síndrome epiléptico, que estos síndromes epilépticos, pues es la combinación única de características clínicas y del electroencefalograma. Se han descrito dentro de los síndromes epilépticos la epilepsia mioclónica juvenil, la ausencia juvenil y encefalopatías epilépticas como espasmos infantiles y el Lennox-Gastaut. De las crisis podemos dividirlas de acuerdo a la ILAE. Esta es la clasificación, digamos, básica, no extendida del tipo de crisis. Pueden presentarse crisis epilépticas de inicio focal o de inicio generalizado. ¿Cuál es la relevancia de la localización? Bueno, prácticamente en neurología es muy importante conocer la neuroanatomía, ¿no? Porque las lesiones son localizadoras o los síntomas que presenta el paciente son localizadores de una lesión. Y en este caso, pues la mayoría de las crisis en personas de mayores de 25 años comienzan en un área focal de la corteza cerebral y se manifiestan generalmente por auras. Las auras que son, digamos, crisis focales breves con estado de alerta preservado que avisan la proximidad de una crisis. Y después de esto viene una progresión rápida de los síntomas en cuestión de segundos. Entonces vamos a mencionar algunas de las localizaciones frecuentes que pueden ser detectadas por esta fenomenología de las auras. Una puede ser a nivel de la ínsula, que en la ínsula lo que vamos a tener son auras visosensoriales, con constricción laringea, vamos a tener náuseas, hipersalivación, diaforesis. Cuando tenemos afectación del el lóbulo temporal medial, las principales síntomas van a ser automatismos, o sea, movimientos, por ejemplo, de las manos. Vamos a tener también alteraciones gustatorias y arresto del comportamiento. Otra más sería a nivel de la amígdala. Cuando afectan la amígdala tenemos síntomas autonómicos que pueden ser taquicardia o apnea. Cuando se afecta el cíngulo anterior y la corteza prefrontal, se puede tener miedo y hipervocalización en las crisis. También pueden haber otras lesiones que inicien en el área motora, a nivel del giro precentral,
Estas pues van a tener afectación de movimientos tónico-clónicos. Otra localización frecuente pues pueden ser el área de Broca, en la que van a tener alteraciones del lenguaje de los pacientes de inicio, y también pueden tener alteraciones en los campos visuales. Cuando tienen alteraciones en los campos visuales, pues esta aura se manifiesta por una versión de la mirada hacia al lado contrario, de donde se encuentra esta lesión epileptógena. Otros sitios frecuentes puede ser la corteza visual primaria, van a tener alucinaciones pues, visuales, y también en el área visual suplementaria. Estas van a ser manifestaciones iniciales. Después se puede propagar esta actividad eléctrica desorganizada e ir afectando otras áreas, y finalmente puede transmitirse hacia el otro hemisferio y entonces tener crisis tónico-clónicas bilaterales. Dentro de los métodos de imagen, pues vamos a mencionar estos cuatro principales. La tomografía pues, nos sirve para descartar patología aguda, como en el caso de una hemorragia cerebral. En resonancia magnética, pues es el estudio que nos permite estudiar con mayor detalle las estructuras anatómicas. Esto nos sirve para identificar la lesión epileptógena. También existe la resonancia magnética funcional, que pues, nos podría servir para la planeación prequirúrgica de cara a la resección de una lesión que involucre áreas elocuentes, que prácticamente comprometa esa área. Otros métodos de imagen incluyen al SPECT-CT, que este SPECT-CT nos sirve para delimitar la zona epileptógena en el estado ictal. Es decir, que al haber un foco epileptógeno, este estudio lo que nos trata de definir es que existe una mayor cantidad de consumo de oxígeno que requiere ese foco epileptógeno en comparación al resto del parénquima cerebral en el momento en el que sucede, o posterior más bien de que sucede la crisis. Mm, sin embargo, es técnicamente difícil de hacer este estudio, porque se requiere primero tener el radiofármaco y detectar o estar vigilando al paciente cuando tiene la crisis, para en un periodo menor de 4 horas realizar el estudio. Y el PET-CT, aquí el PET-CT pues también es un estudio de medicina nuclear, igual que el SPECT-CT. Sin embargo, pues se utiliza un radiofármaco diferente, que sería el fluordesoxiglucosa. Y aquí lo que nos va a detectar es al contrario. Aquí lo que nos refleja es un hipometabolismo de esa área epileptógena en el periodo ya interictal. O sea, es al contrario del SPECT. Detecta el hipometabolismo, y detecta el consumo de oxígeno incrementado. ¿Cuáles son las recomendaciones de la ILAE para el estudio de los pacientes con epilepsia por resonancia magnética? Bueno, ellos en este artículo hacen un consenso del grupo de trabajo de neuroimagen, y se formulan estas 4 preguntas principales. La primera es: ¿quién debe someterse a una resonancia magnética? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para un protocolo de epilepsia de resonancia magnética? ¿Cómo deben evaluarse las imágenes obtenidas? Y cómo optimizar la detección de las lesiones. Bueno, ellos inician respondiendo la primera pregunta en cuanto a cuál es la indicación de una resonancia magnética en pacientes con epilepsia, y destacan que se debe hacer después de la primera crisis, si los recursos lo permiten. También en una epilepsia de reciente diagnóstico. mm, Mencionan allí también que es importante hacerla de manera temprana en niños, porque a veces el proceso de mielinización de un niño enmascara lesiones como la displasia cortical focal. Otra indicación de cuándo hacer la resonancia es cuando una resonancia previa se dio negativa, y al revisarla nosotros nos percatamos que es de una calidad subóptima, o que no se realizó con un protocolo adecuado. Respondiendo a la segunda pregunta: ¿cuáles son los requerimientos mínimos para un estudio de resonancia magnética en epilepsia? Pues ellos recomiendan una serie de secuencias que le denominan protocolo. O sea, las secuencias conforman el protocolo, y se denominó protocolo Harness. El protocolo Harness se llama así por sus siglas en inglés, y significa neuroimagen armonizada de epilepsia con secuencias estructurales. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar el protocolo Harness? Pues que tiene un contraste y resolución altos, es relativamente fácil de implementar, es aplicable tanto a adultos y niños. Mm, al obtener estas secuencias, pues se adquiere de manera completa el cerebro, y puede ser reformateado, reconstruido.
ya que incluye secuencias en 3D o isotrópicas sin pérdida de la resolución. Eh, bueno, está compuesto el protocolo Harness básicamente por tres secuencias principales. Dos de ellas, como vemos aquí, la secuencia ponderada T1, con estos nombres que tienen los diferentes resonadores. Es una secuencia ponderada T1 en 3D, y el objetivo de esta secuencia es la evaluación óptima de la anatomía y morfología cerebral. La otra secuencia que está en 3D, es decir, tiene voxeles isotrópicos que miden 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro, o sea, son cubos. Está ponderada T2 en FLAIR. Esta ponderación en FLAIR T2 nos sirve para ver hiperintensidades por gliosis y también mejora la visibilidad de lesiones corticales, entre ellas la displasia cortical focal, que es una de las principales causas de epilepsia refractaria al tratamiento. Y la última o la tercera secuencia no es 3D, es una secuencia ponderada a T2 en 2D, pero se realiza con una angulación perpendicular coronal al eje, digamos, rostro-caudal o anteroposterior del hipocampo. Esta secuencia nos sirve para ver la estructura interna de los hipocampos. Entonces, tenemos que estas tres secuencias son mandatorias en todo paciente con epilepsia. Hay otras dos secuencias que son opcionales, y una de ellas es el T1 contrastado con gadolinio. Aquí lo que se busca pues son realces anormales del parénquima cerebral o de las meninges, cuando se sospecha, por ejemplo, de un tumor, de alguna malformación vascular o de algún proceso infeccioso. Y la otra secuencia que es opcional es la de susceptibilidad magnética. Está ponderada en T2. Aquí el objetivo pues es identificar hemorragia, sangre, depósitos de hierro y calcificaciones. Estas son las imágenes de las diferentes secuencias. Vemos que en 3D pues adquiere el T1 y también es la secuencia FLAIR. El T1 se adquiere con una técnica eco de gradiente y el FLAIR con una técnica de turbo spin eco. Entonces estas son imágenes que se pueden reformatear en los diferentes planos. Se adquieren, como decía, con un intervalo de corte de 0. No hay separación entre los cortes, que se hacen de 1 milímetro. La otra secuencia es la ponderada en T2 con máxima resolución o alta resolución, que el voxel es de 0.4 por 0.4 por 2 milímetros, y pues nos sirve para ver la estructura interna de los hipocampos. Y finalmente aquí representadas las otras dos que son opcionales, el SWI o imagen de susceptibilidad magnética y el T1 con contraste. Ahora vamos a continuar describiendo cuáles son las principales lesiones epileptógenas, es decir, que causan esta actividad eléctrica normal, para que se refleje posteriormente en una área de corteza. Y estas lesiones epileptógenas se pueden dividir en estos 6 grupos principales para su estudio. Vamos a iniciar con las malformaciones del desarrollo cortical. Bueno, las malformaciones del desarrollo cortical se pueden dividir en tres tipos, de acuerdo al momento en que sucede la alteración de esta migración desde de los neuroblastos en ese momento, desde la matriz germinal hacia la corteza cerebral. Y se dividen en el primer tipo, que son malformaciones debidas a proliferación celular anormal y apoptosis anormal. El segundo sucede en el periodo de migración, y el tercero ya es un desarrollo postmigracional anormal, ya cuando se tienen que acomodar las diferentes células en las capas de la corteza cerebral. Entonces aquí vemos la clasificación del grupo 1, que es por proliferación o apoptosis anormal. Tenemos a la microencefalia primaria sobre crecimiento cerebral, y tenemos aquí a las displasias corticales focales tipo 2, ya sea A y B, y a los tubers corticales. En el tipo 2, que es por migración, tenemos heterotopias que pueden ser periventriculares, subcorticales. Tenemos a la lisencefalia en empedrado, la polimicrogiria y la esquisencefalia. De aquí recordar importante que la heterotopia subcortical en banda pues no depende de este grupo de heterotopias, sino de las lisencefalias por su trasfondo genético y molecular. Y el grupo 3 o de posmigración, aquí tenemos a la disgiria, tenemos también a displasia cortical focal, pero tipo 1 y 3, y a la microencefalia y microencefalia secundaria.
De aquí, pues mencionar solamente que las principales son las displasias corticales focales, sobre todo el tipo 2, que son las que vemos con mayor facilidad en estudios de resonancia magnética, a diferencia del tipo 1, que en ocasiones pues no es visible. El tipo 3, pues es la que se asocia a alguna otra lesión, que pueden ser malformaciones vasculares, pueden ser tumores, pueden ser también esclerosis o gliosis. Y otro grupo también que es de los más vistos es la heterotopia. Ahora sí vamos a comenzar con los casos. Este es un caso de una displasia cortical focal. Vemos las características típicas de esta lesión, de esta malformación. Bueno, la displasia cortical focal es la segunda causa de epilepsia fármaco-resistente después de la esclerosis temporal mesial y está definida como una desorganización de la estructura normal de la corteza cerebral. Podemos encontrar engrosamiento focal cortical que se asocia a un borramiento de la, de la interfaz entre sustancia blanca y sustancia gris, y también a esta llamada hiperintensidad en secuencias ponderadas AT2 y FLAIR, que se llama signo del trasmanto, a esta hiperintensidad en secuencia FLAIR que va de la corteza a la sustancia blanca ependimaria o periventricular, en los planos axial, coronal y sagital, en esta ponderación en FLAIR. Este es otro caso, es otro paciente que tiene igual una displasia cortical focal en el giro frontal medio del lado derecho. También se logra observar aquí, pues para poner la diferencia, ¿no? Estas secuencias fueron adquiridas en 3D, son isotrópicas, se pueden reconstruir. Estas secuencias fueron adquiridas en 2D. Otras malformaciones, como ya dijimos, son las heterotopias. Las heterotopias, pues, se producen por una interrupción en la migración neuronal desde la matriz germinal subependimaria hacia la corteza. Y pues por su morfología pueden ser categorizadas en nodulares o difusas, también llamadas en banda. Y por su localización, pues como vemos en este caso es una localización periventricular eh, y también llamada es periventricular, pero si ustedes se fijan, sigue un trayecto hacia la corteza cerebral. A este tipo de heterotopia se le llama heterotopia en transmanto. Vemos incluso cómo se puede detectar por tomografía también, cuando son nódulos muy grandes, ¿no? Seguimos con las malformaciones corticales. Aquí estamos viendo, pues, heterotopias en banda, también llamada enfermedad de la doble corteza, ¿no? Cómo se ve en esta imagen que es isointensa la sustancia gris cortical, pero a nivel de la sustancia blanca subcortical. Vemos este otro caso de esquisencefalias. Las esquisencefalias pues se dan, por su morfología se pueden dividir en de labio cerrado, de labio abierto. Recordemos que esta hendidura del líquido cefalorraquídeo pues comunica desde el espacio subaracnoideo hacia los ventrículos. Y está rodeada esta hendidura o este defecto por sustancia gris que es también displásica, incluso con un patrón en polimicrogiria. Otras malformaciones corticales son la lisencefalia también. En este paciente es un paciente pediátrico, el cual se diagnosticó con Zika, la madre transmitió Zika a este paciente y se ve cómo está alterado el patrón de los giros, perdón, que son giros amplios, con un aspecto que se le llama empaquigiria, y en este caso con un gradiente anterior, es decir, la lisencefalia predomina en las partes rostrales o anteriores en comparación a las posteriores. Este es otro paciente con un patrón en polimicrogiria, vemos como hay giros pequeños, cortos, igual en la región perisilviana de predominio frontal y también temporal superior. Y este otro paciente tenía un patrón de sulcación anormal que se le llama disgiria y se asocia además a un patrón de polimicrogiria. Entonces, ahora pasamos a las lesiones vasculares. De las lesiones vasculares tenemos prácticamente que son tres: las malformaciones arteriovenosas, las malformaciones cavernosas, también llamadas cavernomas, y las fístulas arteriovenosas. Bueno, primero vamos a ver este caso de una malformación arteriovenosa. Recordemos cómo se ven estas malformaciones que tienen un nido o un ovillo vascular. Es la comunicación entre una arteria y una vena, em, con un nido capilar entre ellas. Son vasos anormales con un trayecto tortuoso,
que se le denomina como serpinginoso o algunos le llaman en bolsa de gusanos. En este caso, pues la malformación arteriovenosa como tal quizás no genere este foco epileptógeno sino hasta que se rompe. Y es cuando la sangre que tiene un potencial irritativo condiciona la aparición de las crisis epilépticas. También dependen de su localización, si se encuentran adyacentes a áreas elocuentes, como este es el caso de esta malformación arteriovenosa que estaba adyacente al giro precentral del lado derecho. Aquí vemos cómo se realizó esta secuencia en tiempo de vuelo, donde se observan pues los diferentes trayectos vasculares anómalos con un drenaje venoso superficial al seno sagital superior. El otro tipo de lesiones vasculares son los cavernomas, también llamados angiomas cavernosos. Estos, pues de acuerdo a su morfología, se pueden categorizar en cuatro tipos, que por imagen los que vemos más frecuentemente son los tipo 2 que tienen este aspecto que le llaman en palomita de maíz. Estas lesiones están dadas por una proliferación anormal de los vasos. Como tal, pues no están irrigados. Si le hacemos una angiografía por tomografía, por resonancia o con sustracción digital, pues va a ser una lesión que no se observa, va a ser una lesión críptica porque no tiene este aporte arterial. En este caso estamos viendo un cavernoma en el lóbulo temporal izquierdo en secuencias ponderadas AT2, AT1 y en susceptibilidad magnética. Y vemos cómo esta lesión tiene un halo hipointenso en relación a hemosiderina. Esta hemosiderina se deposita en la periferia y es lo que condiciona la irritación del parénquima cerebral adyacente. En secuencia T1 vemos que tiene unas áreas focales hiperintensas en su interior que pues puede corresponder con sangrados en diferente estadio. Y finalmente demostramos que pues sí tuvo hemorragia en esta secuencia de susceptibilidad magnética. Ahora, esta lesión, pues como pueden ver, está en un área que es potencialmente muy epileptógena en el lóbulo temporal del lado izquierdo. Ahora vamos a continuar con los tumores. De los tumores, pues son bastantes. No vamos a revisar todos, solamente les pongo esta imagen para que vean pues que son muchos y todavía faltan, ¿no? Vamos a comenzar con el astrocitoma. Pues el astrocitoma es una lesión glial difusa que se presenta de manera mm, por imagen como hipointensa en T1, hiperintensa en T2 y en FLAIR, que bueno, aquí en FLAIR tiene caída de señal, por lo menos en una zona de manera parcial que se conoce como el signo del mismatch T2 FLAIR. No muestra realce posterior a la aplicación del gadolíneo y bueno, estamos viendo que en este caso el paciente tenía este glioma, este astrocitoma difuso de bajo grado, pues justamente en el lóbulo temporal izquierdo, y con invasión incluso al hipocampo ipsilateral en las diferentes reconstrucciones. Otra tumoración que es frecuente que ocasione epilepsia entra dentro de las llamadas lesiones tumorales de larga evolución asociadas a epilepsia, es el DINET. El DINET es el tumor neuroepitelial disembrioplásico, afecta con mayor frecuencia a pacientes pediátricos y vemos cómo tiene su morfología característica que tiene un aspecto multiquístico que le llaman en pompas de jabón. En esta secuencia ponderada T2 vean cómo se ven estos múltiples quistes pequeños. Normalmente se localiza en lóbulo temporal o lóbulo frontal. No muestra realce con la aplicación del contraste. Puede tener calcificaciones y si se localiza en regiones que están adyacentes a la tabla interna por su crecimiento lento o crecimiento nulo, mm, pues tiende a remodelar el hueso adyacente. Aquí vemos en otra imagen en T2 cómo se ve muy bien los múltiples quistes. Y bueno, en esta imagen solamente fue para demostrar cómo está adyacente aquí al fascículo arcuato, ¿no? En este caso. Otra lesión que es de bajo grado y está asociada a epilepsia es el ganglioglioma. Eh, el ganglioglioma, como su nombre lo indica, está compuesto de dos partes o dos porciones, que son células ganglionares o neuronales con elementos neuronales y glioma con componente también, principalmente astrocítico. Estas lesiones también frecuentemente se localizan en el lóbulo temporal y pueden tener dos morfologías típicas o características. Una de ellas es un aspecto predominantemente quístico con un nódulo mural que realza y el otro, como en este caso que estamos observando,
pues más bien como una lesión difusa, quizás por su componente de glioma principal, ¿no? O sea, en este caso astrocítico. Estas lesiones pueden tener calcificaciones, como se demuestra en esta tomografía, de una lesión tumoral difusa localizada principalmente en el núcleo amigdalino derecho. Tiene además áreas quísticas y no realza con la aplicación del medio de contraste. Y finalmente vamos a revisar este otro tumor, que es el amartoma del tubercinerium, que como tal, pues no es una neoplasia, es una malformación focal que la asemeja y está compuesta por elementos tisulares con crecimiento desorganizado. Mm, Este amartoma, también llamado hipotalámico o del tubercinarium, se asocia a crisis epilépticas que se llaman gelásticas, algunas caracterizadas por un llanto o risas por parte del paciente que no cesan y no tienen motivo aparente. El paciente que tiene este amartoma, pues también presenta deterioro cognitivo y funcional. En este caso, pues vemos que por imagen la lesión se ve isointensa en secuencia ponderada T1, con respecto a la sustancia gris, se ve hipointensa en secuencia ponderada T2 y posterior a la aplicación del medio de contraste, pues tampoco muestra realce. Ahora vamos a revisar las gliosis y deformaciones del cerebro. Las causas pueden ser trauma, lesión perinatal, infarto, esclerosis temporal mesial. La esclerosis temporal mesial es la principal causa de epilepsia refractaria o de difícil control y es la que más se ha demostrado en los especímenes que han sido obtenidos de cirugías de resección del hipocampo y del lóbulo temporal, de la amígdala, hipocampo y lóbulo temporal. ¿A qué se refiere con esclerosis? Pues es la pérdida neuronal segmentaria del hipocampo. El hipocampo pues está dividido anatómicamente en cuatro segmentos que se llaman cuernos de Amón, del 1 al 4. Y además de presentar esta pérdida neuronal, también llegan a presentar gliosis. Es decir, estos dos son los principales hallazgos por histopatológicos, ¿no? Bueno, en un artículo se hizo una división también de la ILAI, de acuerdo al patrón de pérdida neuronal. Se clasificaron en tres tipos estos especímenes que fueron obtenidos. Cuando existe una pérdida neuronal en el CA1 y CA4 juntos, se clasificó como un tipo 1. Un tipo 2 de patrones que solamente exista una pérdida neuronal del campo CA1 y finalmente el tipo 3 es cuando existe principalmente una pérdida neuronal de CA4. Estamos viendo estos cortes en los que estas imágenes teñidas en café pues son prácticamente la población neuronal. Y esta otra imagen con la letra D, si ustedes observan, no está disminuida la población neuronal, sin embargo tiene mayor tinción de otros elementos. Este corresponde exclusivamente a gliosis sin pérdida neuronal. ¿Cuál es lo importante de conocer estos tres tipos de afectación de pérdida neuronal que tienen una traducción por imagen? El tipo 1, que recordemos tiene pérdida de CA1 y CA4, se manifiesta con una disminución del volumen de manera visual en las imágenes de resonancia magnética en la evaluación subjetiva. El tipo 2, que tiene una pérdida de CA1, se traduce como una hiperintensidad de señal. Ven aquí en esta secuencia ponderada T2 cómo se ve muy bien la hiperintensidad de señal. Y el tipo 3, que es por pérdida principalmente de las neuronas de CA4, se manifiesta como una pérdida en esta imagen que ustedes la ven del lado izquierdo. Es una línea hipointensa, una banda que corresponde con la capa molecular del hipocampo. Y aquí no se observa. Entonces, todas estas tienen traducción. Y de la gliosis, pues no se mencionaba alguna traducción por imagen. Aquí estamos viendo este otro caso de un paciente en el que tiene una hiperintensidad en el hipocampo izquierdo, en las secuencias ponderadas AT2. Recordar que estos cortes pues son submilimétricos, orientados exclusivamente de forma perpendicular al eje mayor del hipocampo. Se asocia a incremento en la amplitud del asta temporal adyacente, a disminución de altura del hipocampo e incluso a pérdida de las digitaciones superiores del hipocampo. Este es el mismo paciente, solamente que en un corte más caudal, más posterior. Mm, este es el mismo caso visto con cortes axiales, ¿no? Como se ve aquí de manera muy clara la hiperintensidad de señal con respecto al contralateral derecho sano y además de la pérdida de volumen y de la morfología.
de la morfología típica del hipocampo. Bueno, entonces aquí vamos a repasar en esta imagen la atrofia hipocampal derecha, cómo es que tiene una pérdida de la estructura interna del hipocampo, tiene una intensidad de señal disminuida en T2 y en FLAIR tienen al contrario una hiperintensidad de señal. Los hallazgos secundarios de la esclerosis temporal mesial pues son el adelgazamiento del fornix del mismo lado, además de la atrofia del cuerpo mamilar del mismo lado. También se han estudiado pérdida de la sustancia blanca adyacente, también tiene una disminución del volumen. Esos serían los signos secundarios. Este es otro caso de un paciente que ya había sido sometido a una cirugía de epilepsia años antes. El paciente pues no fue curativa, pero disminuyó significativamente el número de crisis. Sin embargo, se vuelve a presentar. Ahora, si ustedes ven, además de tener las zonas de encefalomalacia y gliosis en el lóbulo temporal derecho que fue operado, pues persiste todavía con una hiperintensidad de señal en el hipocampo que se dejó después de la cirugía. Y además aquí vemos muy bien en este mismo paciente cómo está disminuido el espesor del fornix y tiene atrofia del cuerpo mamilar ipsilateral derecho. Tenemos otras áreas, otras gliosis perinatales, como este es el caso de este niño, encefalomalacia y gliosis perinatal, quizás secundario a un evento vascular cerebral en este periodo. Casos más raros, como una esclerodermia lineal en golpe de sable, que bueno, este pudiera entrar dentro de gliosis o también de trastornos autoinmunes. La esclerodermia lineal es un tipo de esclerodermia localizada con una afectación primaria a la piel, aunque también puede tener extensión a tejido graso, músculo e incluso hueso. En este caso, este paciente pues no tenía afectación al hueso, pero sí al cuero cabelludo, a los músculos, a la grasa, y de manera intracraneal tenía áreas de gliosis y malasia justo en el trayecto en el que se veía esta esclerodermia lineal. Estos pacientes pues se presentan con manifestaciones neurológicas y la principal es la epilepsia refractaria a tratamiento, además de que la zona en la que se observa esta encefalomalacia gliosis también tiene otras microclasificaciones y clasificaciones. Finalmente vamos a hablar de las infecciones. Estas son las diferentes causas: malaria, criptococosis, virus del herpes simple, neurocisticercosis, toxoplasmosis, entre otras, ¿no? Este es un caso de un paciente con neurocisticercosis en el que existe un granuloma calcificado. Ustedes ven aquí en las imágenes ponderadas Sanfler, T2 y T2 coronal, cómo es que se observa el granuloma calcificado adyacente justo a la cabeza del hipocampo derecho. O sea, es una lesión altamente epileptógena por la localización. En general, todas las lesiones son epileptógenas eh, principalmente por su localización más que por su etiopatogenia. Aquí tenemos el caso de una neurocisticercosis, en el que estamos viendo una imagen de aspecto quístico, redondeada, hiperintensa en FLAIR, que en la secuencia de difusión muestra un nódulo mural con restricción. En relación, aquí estamos viendo una magnificación en relación con el Escolex. Esta lesión posterior a la aplicación de medio de contraste muestra un realce, se localiza en el giro precentral derecho, a nivel de la convexidad, o sea, como en topografía de la pierna, según el homúnculo de Penfield. Y este paciente pues tenía neurosis y sarcosis, en este caso pues en fase vesículo-coloidal, que genera edema perilesional y pues suele ser muy irritativa. Finalmente vamos a ver este otro caso de un tuberculoma, con las características típicas de los tuberculomas, que son hipointensos en secuencia ponderada T2. En este caso se asociaba a importante edema perilesional por la localización de la lesión otra vez en la región precentral, en este caso derecho. Muestra un realce intenso, heterogéneo, con múltiples imágenes sin realce que pueden ser por necrosis internas, necrosis gaseosa. Y finalmente vamos a mencionar algunas otras causas, como son las facomatosis, en el caso del Sturge-Weber, que es una angiomatosis encefalotrigeminal. Estos pacientes tienen lo que se llama una mancha de vino de Oporto en la cara y angiomas, en este caso piales, como los vemos aquí con la aplicación del medio de contraste. En esta secuencia de susceptibilidad magnética lo que vemos son calcificaciones
También vemos esta ectasia de las venas intramedulares. Estos pacientes presentan plexos coroideos también dilatados y que con la aplicación del medio de contraste muestran este realce pial, en lo que se denominan como angiomas piales. Otra facomatosis, como es la esclerosis tuberosa, también llamada enfermedad de Bourneville. Estos pacientes presentan una triada que son las crisis epilépticas, el deterioro intelectual y un adenoma sebáceo. Y las manifestaciones cerebrales, pues son estos amartomas, que también se le conocen como tubers, que son subcorticales, y también puede haber amartomas subependimarios, los cuales tienen el potencial de crecer y transformarse en astrocitomas subependimarios de células gigantes, también llamados como cegas, ¿no? Y otras causas como las autoinmunes, como en este caso una encefalitis de Rasmussen, en las que se ve una atrofia de un hemisferio con la dilatación secundaria de los ventrículos. En este caso, pues él ya estaba en una fase, una fase residual, este paciente con una hiperintensidad de señal de la sustancia blanca de forma generalizada. Bueno, estas fueron las principales causas, ¿no? de lesiones epileptógenas. ¿Cuáles son las conclusiones después de haber revisado todas estas lesiones? El protocolo, quién está indicado. Bueno, son reconocer la importancia de detectar una lesión focal epileptógena en los estudios de imagen. La resección de la lesión epileptógena es potencialmente curativa, es decir, estos pacientes, como ya fueron sometidos a por lo menos 2 líneas de medicamentos epileptógenos, significa que son más difíciles de controlar solamente con medicamentos. Y al detectar una lesión estructural, el siguiente paso es pues intentar, si en la medida de lo posible, la resección de esa lesión. Otra de las conclusiones sería fomentar la aplicación de este protocolo estandarizado de secuencias de resonancia magnética para pacientes con epilepsia. Puede ser replicable tanto en resonadores de 3 teslas como de 1.5. Sí nos va a llevar más tiempo, pero estos pacientes pues se los van a agradecer. Hay que tomar su tiempo para interpretar los estudios de epilepsia, y qué mejor que consecuencias que se puedan todavía reformatear, que sean las indicadas. Ya que se detecta a estos pacientes, pues también lo indicado es referirlos a un centro de cirugía de epilepsia donde puedan ser incluso todavía mejor protocolizados y sometidos a una cirugía potencialmente curativa. O si no, si tienen lesiones muy difusas, pues por lo menos que sea paliativa. Esto sería todo por mi parte. Aquí les dejo mi correo de contacto si tienen alguna pregunta, alguna duda o cualquier cosa, ¿no? Muchas gracias.